¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a la segunda parte de este segundo episodio del podcast Inteligencia Educativa. Yo soy Rodrigo Cosío y mi invitada el día de hoy es Emiliana Rodríguez. ¿Cómo estás, Emiliana? Muy bien, muy contento de estar aquí, Qué Rodrigo. bueno, me da mucho gusto. Oye, se quedó muy buena la plática en el episodio pasado. Estábamos hablando de la construcción de la identidad. Tocamos muchos temas, hablamos de la construcción de la identidad, hablamos de las prácticas de autoconocimiento, hablamos un poco de mindfulness, hablamos también del problema duro de la conciencia y todo esto, y nos fuimos metiendo en problemas filosóficos de cierta profundidad. Todo eso nos remite al tema del autoconocimiento, ¿no? ¿Cómo cómo podemos conocernos a nosotros mismos, particularmente en un mundo, este mundo hipertecnológico en el que estamos viviendo a inicios del siglo XXI? Es un mundo que tiene una peculiaridad que no había existido nunca antes, que es la tecnología digital, ¿no? Estas tecnologías digitales que están insertas en nuestros smartphones, en nuestros dispositivos, que se han vuelto omnipresentes, que todo el tiempo los tenemos pegados al cuerpo, que están disponibles para nosotros desde muy temprana edad. Incluso hay muchos niños que desde bebés interactúan con pantallas, con dispositivos. Y estos dispositivos obviamente corren aplicaciones como las redes sociales, como, qué sé yo, cualquier cantidad de aplicaciones. Y hay toda una maquinaria, ¿no? Toda una maquinaria publicitaria, de mercadotecnia, de manipulación masiva en realidad, detrás de todas estas plataformas, que está tratando de vendernos una idea de nosotros mismos. Se está tratando de presentarnos una especie de identidad, de decirnos, mira, y esto sucede particularmente con los más jóvenes. Nosotros que somos adultos, que aún así sucede, y lo vemos en nuestro feed de redes sociales, todo el tiempo la red social nos está tratando de decir, mira, tú eres este tipo de persona. Quizá tú deberías pensar en este tipo de futuro para ti. Tal vez estas sean tus aspiraciones. Mira, ¿no se te antojaría comprar esto? Mira, ¿no se te antojaría parecerte a esta persona? ¿No se te antojaría ser más como aquella? Entonces, estamos expuestos a ese tipo de estímulos. Y bueno, nosotros de alguna manera ya somos adultos y crecimos en un entorno en el que no estábamos tan expuestos a esto. Quizá crecimos expuestos a la televisión, que nos bombardeaba con ese tipo de estímulos, pero apagabas la televisión y ya estaba. Pero ahora nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños están expuestos a estas plataformas todo el tiempo y están recibiendo ese tipo de mensajes. Y eso puede ser confuso porque están construyendo su identidad, ¿no? De eso hablábamos en la primera parte del podcast. O sea, ¿cómo? Yo quisiera preguntarte, ahorita voy a regresar al tema de estas plataformas y de todo esto, pero bueno, dado el contexto que te estoy contando, Emiliana, ¿cómo te imaginas tú que un niño, un adolescente que está creciendo en este entorno hipertecnológico puede desarrollar o puede construir una identidad sana? De entrada yo empezaría con la pregunta, ¿existe algo así como una identidad sana? ¿Se puede construir una identidad sana? ¿Cabe ese concepto? Yo creo que sí, completamente. Y de hecho, hasta el concepto que mencionas de identidad sana me gusta más que otros conceptos, por ejemplo, como autoestima, que es muy común y que podría entrar como uno de los elementos ahí, pero identidad sana es algo mucho más amplio. Y de hecho, una identidad sana pues tiene que ver con una persona que se conoce, que conoce su valor inherente, que conoce sus fortalezas, que conoce sus limitaciones, pero que conoce también todo este mundo emocional y todo su mundo cognitivo y en general potenciales de que tiene su propia mente. Y para desarrollar este conocimiento, como también lo hemos mencionado, es importantísimo que se dé desde las primeras etapas de la vida realmente. Y es muy importante el hacerlo explícito. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene una tendencia que es mirar hacia afuera. Y como bien dices, ¿no? Entonces estamos todo el tiempo pendiente de los eventos que hay a nuestro alrededor, de los diálogos, las formas en que las otras personas nos hablan, en que los medios de comunicación masivo nos hablan, nos ven de ciertas cosas, etc. Y la mente siempre tiende a ver eso. Difícilmente es que la mente puede verse hacia adentro, ¿sí? Eso es un acto, de hecho, que hay que hacer voluntario y que por eso hay que desarrollar la habilidad también para hacerlo y para hacerlo también de una manera en la que no estemos siendo constantemente arrastrados o confundidos por todo este diálogo interno que se ha formado a través de lo que escuchamos, de lo que proviene de allá afuera. Entonces, el proceso de autoconocimiento, por eso algo muy importante es que requiere del entrenamiento de la atención. Y por eso es que la atención también se introduce como una base de las habilidades socioemocionales en general, aunque pareciera algo que es como muy académico en algunos sentidos, y efectivamente lo es,
pero justamente la atención es lo que nos permite hacer esa pausa y dirigir la mente en vez de los estímulos externos hacia lo que está pasando dentro de nosotros para poder conocer y a partir de eso también regular. Y regular quiere decir trabajar con aquello que no nos está sirviendo, como también identificar los elementos propios que queremos exaltar o que queremos desarrollar y amplificar más personalidad. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se entrena la atención en los niños? Te voy a hablar desde los más pequeños, los niños en edad escolar, o quizá desde que son bebés, ¿no? Las madres de familia pueden comenzar a entrenar la atención de sus bebés, no lo sé. Tú nos hablarás más al respecto, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso si pudiéramos describir brevemente las diferentes etapas de la infancia, cómo podemos ayudar a nuestros niños a que entrenen su atención? Excelente pregunta. Yo empezaría por nosotros como adultos hacernos esa pregunta y empezar con nuestro propio entrenamiento. ¿Y en qué consiste esto? Pues básicamente consiste primero en darnos cuenta qué es la atención. Entonces, la atención es esta capacidad que tenemos de identificar o seleccionar un objeto o un estímulo entre la miriada de estímulos que estamos recibiendo. Por ejemplo, en este momento todos estamos probablemente viendo algo, escuchando sonidos de este podcast, pero también otros sonidos ambientales, sintiendo, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor en este momento le puedo pedir a la audiencia que sienta la planta de su pie derecho. ¿Cuáles son las sensaciones que hay ahí? Entonces, estamos siendo bombardeados por los 5 sentidos y además también por nuestra mente de muchísimos estímulos. Y la atención es como foco lámpara que ilumina algunos de ellos. Y esta lámpara usualmente está como a rienda suelta, ¿no? Básicamente, el changuito de la mente es lo que lo maneja y entonces saltamos pues sin ningún orden. Pero nosotros podemos empezar a entrenar la atención a través de darle a la mente un objeto en particular que ilumine un estímulo en particular. Y entonces, por ejemplo, elijamos las plantas de los pies. Entonces notemos cómo se siente ahora la planta de los pies y qué es lo que va a pasar, que nos vamos a distraer. Y en el momento en que nos distraemos, la idea es poder notar, ya me distraje, pero en vez de darle rienda suelta a esa distracción o pensamiento, etcétera, poder dejarlo pasar y regresar mi atención voluntaria y conscientemente a ese estímulo que yo elegí, las plantas de mis pies, ¿sí? Y este ejercicio de continuamente regresar la atención que se ha distraído una y otra vez es de hecho lo que construye o fortalece las redes neuronales asociadas con la atención. Es como si nosotros hiciéramos un ejercicio físico y estuviéramos levantando una pesa, una pesa básicamente con el brazo. Una y otra vez gradualmente el músculo se va fortaleciendo. De la misma manera, cada vez que regresamos nuestra atención de manera consciente, entonces así estamos fortaleciendo las redes neuronales de la atención. Ok. ¿Y esto cómo se puede practicar con niños pequeños? ¿Es viable? ¿Es factible? ¿Se puede hacer? Definitivamente se puede hacer. Con los niños más pequeñitos, o sea, con los bebés, por ejemplo, realmente ahí lo más importante para favorecer el desarrollo cerebral, que va a ser como las bases de la arquitectura, ¿no? Para que puedan ellos después hacer este ejercicio de regular la atención solitos, lo más importante es tener un cuidador o cuidadora que tiene la capacidad de contenerlos. ¿Por qué? Porque cuando los niños son pequeñitos, pues cualquier cosa les genera estrés. Y esto es natural, ¿no? Y entonces el niño expresa el estrés llorando. Y en este momento su cerebro todavía no se ha formado, de hecho está en proceso de formación para estas redes que le permiten autorregularse. Y entonces, ¿quién autorregula al niño? Pues básicamente el cuidador o la cuidadora. Entonces, por eso es tan importante que cuando los niños son pequeños, y es difícil, porque yo soy mamá primeriza y yo sé lo que es... ¿Qué tal? Bienvenida. Lo que es pasar días sin poder dormir, ¿no? Cuando se enferma, etcétera. A veces nosotros nos enganchamos, ¿verdad? Con el estrés del niño, empieza a llorar y tú mismo también quieres empezar a llorar. Pero justamente eso no ayuda. Claro. Sino nosotros lo que tenemos que aprender es a estar calma, regulados, para dar esa contención a los niños y niñas, que es lo que permite el sano desarrollo cerebral. Y para que cuando ya tengan alrededor, por ejemplo, de los 2 años, desde los 2 años ya podemos empezar a hacer con ellos y con ellas ejercicios muy específicos de atención, que lo muy importante es que sean breves y lúdicos. Ok. Por ejemplo, los niños pequeñitos pueden aprender en diferentes momentos del día, hacer una pausa, hacer un parar.
¿no? Entonces podemos tener canciones con ellos donde de repente intencionalmente pausamos y, por ejemplo, notamos la sensación en la pancita, como se expande al inhalar, se contrae al exhalar y seguimos. Y empezamos a generar el hábito en los niños pequeños de hacer esas pausas, pero no son pausas donde simplemente se quedan así como estatuas de marfil, ¿no? Sino que en esas estatuas de marfil ahora hay una tarea. Y esa tarea es llevar mi atención a algo particular. Y eso se puede volver un juego, ¿verdad? Porque lo puedo llevar a cómo se expande y se contrae mi pancita, pero lo puedo llevar a cómo se siente, por ejemplo, la parte superior de mi cabeza. Se vuelve una pregunta para ellos. Lo puedo llevar a qué estamos oliendo en este momento. ¿Hay algún aroma en el ambiente? Y entonces así puedo ayudarlos a empezar a entrenar su atención con sonidos también, con la música, otra manera en que podemos hacerlo. Entonces desde los 2 años ya podemos empezar con estas técnicas y poco a poco vamos haciendo los retos un poquito más interesantes según la etapa de desarrollo. Desde poder, por ejemplo, retarlos a pasar 3, 4 minutos con la atención en algo en particular que elegimos o que ellos mismos eligen, hasta, por ejemplo, cuando ya llegamos a la adolescencia, etcétera, podemos tener sesiones de entrenamiento de la atención con algunas técnicas contemplativas por 10 minutitos, 15 minutitos, y luego ellos mismos podrán retarse, si es algo que les interesa, a poder ver cuánto más tiempo, por ejemplo, puedo tener mi atención estable en algún objeto elegido. Parece que esto es algo que deberíamos establecer como una práctica de por vida, ¿no? Porque uno lo nota cuando, yo en lo personal lo noto en mi vida, cuando he tenido prácticas de este tipo de manera muy frecuente, noto que mi estado emocional es mucho más sereno, pero luego se me olvida. Y los seres humanos tendemos a hacer eso. Entramos en épocas de estrés, dejamos de practicar, se nos olvida, creemos que es algo que podemos recordar intelectualmente, ¿no? No, este estado yo ya lo conozco, yo ya llegué, ya obtuve la medallita, ¿no? De ya puedo ir a ese lugar. Pero no, tienes que practicar para poder volver ahí, ¿es verdad? Exactamente. Yo lo pienso también como nuestra higiene mental básica. Así como todos los días nos lavamos los dientes, ¿verdad? Esta manera, por ejemplo, de entrenar la atención, 10, 15 minutos diarios, es una manera también de poder aclarar nuestra mente. Aclarar nuestra mente, ver realmente cómo estamos y entonces desde ahí poder empezar el día, tomar decisiones. Entonces, si podemos generar ese hábito que sea lúdico, donde también ayudemos a niños y niñas, por ejemplo, a ver el beneficio. No solamente hacer la práctica, pero también ayudarles a entender por qué esa práctica puede ser útil. Claro. ¿No? También, en particular, aplicarla en momentos difíciles. Por ejemplo, una directora me contaba que cuando hubo uno de los sismos en la Ciudad de México, afortunadamente ya tenían establecida una práctica de entrenamiento de la atención. Entonces, después, ¿no? Cuando ya había pasado el sismo, pero estaban todos en el patio, etcétera, pues fue un momento de decir, bueno, ahora todos vamos a tomar un momento para sentarnos en el cuerpo de montaña, que es una de las metáforas para tener la espalda erguida, el resto del cuerpo relajado y asociarlo con el entrenamiento de la atención y usarlo en esos momentos tan críticos. Oye, Emiliana, y dime algo. ¿Esto se practica en las escuelas en México? Tú que has tenido experiencia, que has colaborado con proyectos educativos a gran escala, ¿esto ocurre o tenemos un déficit terrible que debe ser de alguna manera remontado? Yo creo que está ocurriendo en algunos lugares y que todavía necesitamos mucho trabajo para que realmente esto sea algo que se instaure como una de las prácticas educativas esenciales. Pero debo decir que sí me ha alegrado mucho que en diferentes estados en los que he tenido la oportunidad de ir, de trabajar, muchos maestros encuentran el beneficio y me han contado anécdotas, por ejemplo, de cómo lo aplican con sus estudiantes. Incluso me ha tocado, por ejemplo, estar en el mercado, en lugares públicos y escuchar a padres de familia que dicen, el otro día estaba yo muy enojado y mi hija me dijo, para mamá, vamos a respirar juntas. Entonces creo que la semillita está sembrada, pero definitivamente, y como dices, se nos olvida, ¿no? Una vez que dices, esto me gusta, es útil, lo entiendo, etcétera, y se nos olvida, pues más cuando hablamos de un tema a gran escala. 2017 se introdujo la atención como una de las habilidades esenciales del autoconocimiento en el currículum de educación socioemocional que se introdujo en ese modelo educativo, pero si no se sigue trabajando de manera explícita, de manera constante y además con realmente las bases pedagógicas que promuevan que esto se adopte, que no sea como
algo que los niños dicen, ¿y para qué sé esto? Me aburre, etcétera. Algo que se hace los viernes antes de salir al fin de semana, Exacto, ¿no? exactamente. Si esto no se adapta así, pues se va a perder. Claro. Entonces estamos creo que en un momento crítico. Debería ser una práctica cotidiana en la escuela. Debería suceder todos los días y varias veces al día posiblemente. Efectivamente. Ok. Oye, Emiliana, y bueno, eh, tú recientemente estás lanzando una iniciativa que se llama Made for Joy. Eres cofundadora, eres directora de generación de contenido en esta nueva plataforma. Es una nueva empresa que está haciendo su aparición, está haciendo su debut de alguna manera y están empezando a trabajar con algunas universidades en México. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el propósito de Made for Joy? Porque esto me parece, o me da la impresión de que esto que nos acabas de contar, este tipo de práctica, en Made for Joy, se lleva a otro nivel por medio de la tecnología, ¿es correcto? Es correcto, Rodrigo. Y sí, como bien mencionabas, la tecnología pues ya está en todo lo que hacemos y está en la cultura de los niños y niñas actualmente. No es muy diferente cuando nosotros éramos pequeños, ahora ya son nativos de este mundo y además la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados. Entonces, por ejemplo, desde hace algunos años sí notamos que era importante usar la tecnología para promover también este tipo de habilidades como la atención. En el 2018, con Atentamente, en ese entonces lanzamos, por ejemplo, una aplicación que es gratuita para ayudar a las personas a entrenar su atención y también ayudar a niños y niñas, y ha tenido muchísimo éxito y ha sido realmente algo muy útil. Sin embargo, ahora viene una nueva tecnología que por un lado nos abre muchísimos potenciales, pero también puede ser algo que tiene su lado oscuro, ¿verdad? Es la realidad virtual. Claro. Entonces, la realidad virtual te permite tener entornos completamente inmersivos. Es decir, nos permite a personas de diferentes lugares del mundo, por ejemplo, conectarnos y realmente interactuar y tener experiencias en un espacio virtual. Esta capacidad de tener espacios interactivos e inmersivos es genial para la educación porque, por ejemplo, se ha documentado que las personas se sienten 4 veces más enfocadas, 4 veces más involucradas emocionalmente con el contenido y que incluso cuando aprenden alguna habilidad en ese entorno, se sienten 200% con mayor confianza para aplicarla en la vida. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo mides 4 veces? ¿Cuál es la métrica? ¿Qué estás midiendo en ese momento? Cuando decimos la gente está 4 veces más enfocada, ¿cuál es la unidad de medida? ¿Cómo lo podemos medir eso? Pues eso se mide de diferentes maneras, pero en general son encuestas, básicamente, Ok. que te permiten decir como en qué momentos, por ejemplo, tu atención estaba en lo que estabas haciendo y puedes preguntarles también a la persona un poquito del examen a ver si sí estaban poniendo atención. Ok. También hay otro tipo de medidas que son que te mandan un mensaje en diferentes momentos y en ese momento puedes decidir, o no decidir, sino más bien responder dónde está tu atención. Ok. Entonces, con esas formas podemos empezar a evaluar qué tan enfocado y finalmente también es una cuestión subjetiva, ¿no? Claro. Al final, cómo se sintieron de involucrados, cómo se sintieron de conectados, etcétera. En el metaverso, por ejemplo, en estos espacios, ya de entrada, pues no tienes tu celular, no te llegan mensajes. Estás totalmente inmerso en la experiencia. Exactamente. No te vas a distraer. Totalmente inmerso en la experiencia, además de que puedes tener entornos pues que promueven también que tu atención vaya hacia ciertos lugares. Entonces, en ese sentido es que en Made for Joy pensamos que es muy importante, por un lado, empezar a crear contenido educativo que promueva el florecimiento humano, y en particular que promueva, por ejemplo, el desarrollo de habilidades como lo es la atención, la empatía, la compasión, etc. Eso un poco para contrarrestar también todo el desarrollo que se ha dado, que es más bien en el área de entretenimiento y que nuevamente nos vuelca la mente hacia afuera, hacia lo externo. Claro, en el mainstream, el propósito de estas experiencias de entretenimiento en el metaverso, en la realidad virtual, es que consumamos más, de alguna manera. Y bueno, y hay un truco ahí, ¿no? Mientras más ansiosos nos sentimos, mientras más desconectados estamos de esta fuente interna que tenemos de serenidad y de silencio, más buscaremos satisfactores externos, más buscaremos adquirir algo que nos dé una descarga de serotonina en ese momento y nos haga sentir paz. Entonces hay toda una maquinaria un poco maquiavélica detrás del marketing que se vive en este tipo de plataformas, ¿no? Pero bueno, me parece muy loable que tú y tus compañeros estén diseñando experiencias específicamente para promover lo contrario, para promover
en este mundo virtual experiencias que nos hagan sentir serenos, en contacto con nosotros mismos, centrados, en paz, que nos hagan sentir compasión. Tú que eres la responsable del diseño de este tipo de experiencias, ¿podrías describirnos una o un par de ellas? ¿Cómo son? Claro que sí. Por ejemplo, una de mis preferidas es para desarrollar la habilidad de ampliar nuestra perspectiva. Entonces, en esta experiencia, el usuario es una experiencia espacial, ¿no? Entonces, inicias en la Luna, por ejemplo, donde entras a una esfera celeste, donde te cuentan una historia. Es una historia muy sencilla y es una historia, de hecho, clásica también de tradiciones orientales, que cuentan de una persona que quería pasar un tiempo en soledad, etcétera. Entonces se va a una cueva y llega al atardecer esa cueva. Y cuando llega a la cueva, ve que hay algo enredado, como con colores negros, rojos, amarillos. Y gusta muchísimo, dice, una serpiente, ¿no? Entonces está buscando con toda la angustia cómo es esa serpiente. Y llega otra persona que le pregunta, ¿qué te pasa, no? ¿Cuál es tu problema? Dice, la serpiente, hay una serpiente en la cueva. Y la otra persona trae una antorcha. Y le dice, vamos adentro de la cueva para iluminarla. Y pues controlar a la serpiente, ¿verdad? Y cuando entran y iluminan el espacio, se dan cuenta que no es una serpiente, solamente es una cuerda. Entonces, esto es un poco sobre la introducción a la perspectiva. Con eso comenzamos esta experiencia en realidad virtual. Pero después pasamos a decir, bueno, ¿cómo podemos tener una perspectiva que nos permita ver las cosas de manera más objetiva, sin estar proyectando nuestras ideas, nuestros miedos? Y llegamos a un jardín zen, donde tenemos un guía maravilloso que ayuda a las personas a tener una pequeña experiencia de atención, justamente en la respiración, pero en un lugar realmente conducente para ello. Después de ello vamos a una sesión musical, donde tenemos también un poeta maravilloso que a través de la poesía ayuda a explorar qué significa ampliar la perspectiva y entrar incluso en temas, por ejemplo, de empatía, asociados con la ampliación de la perspectiva. Cerramos con otra experiencia donde ya le ayudamos más bien a la persona a reflexionar sobre algún problema en particular que tiene en su vida laboral o en su vida personal y cómo a través de lo que hemos escuchado podemos aprender a pausar, calmar la mente, ampliar la perspectiva a través de diferentes preguntas de análisis. Y finalmente concluimos pensando en decir, bueno, ¿y estos problemas, por ejemplo, que se pueden ver muy grandes para nosotros, cómo se ven desde la perspectiva del espacio? ¿Cómo se ven cuando nos imaginamos como ese pequeño puntito en un lugar de la Tierra? Y de hecho tenemos esa experiencia con las personas donde pueden ver la Tierra desde el espacio y tratar de dimensionar sus problemas desde ahí. Entonces, esta es una descripción, por ejemplo, de una de las experiencias que podemos tener. Fantástico. Oye, Emiliana, y entiendo que en este momento ustedes están diseñando estas experiencias principalmente para estudiantes de nivel universitario. ¿Tienen en algún momento pensado diseñar este tipo de experiencias para públicos más jóvenes, estudiantes de bachillerato, secundaria, primaria, alta, quizá? Definitivamente. De hecho, ahorita también estamos cocinando un proyecto para empezar a trabajar con estudiantes más bien entre 13 y 14 años, pero en particular estudiantes que tienen un reto muy grande, que es que están en un tratamiento de cáncer. Ok. Entonces, en estas situaciones en particular, el uso de tecnologías como la realidad virtual se vuelven muy relevantes, dado que son momentos pues, en que no pueden tener toda la interacción social, etcétera, y realmente esto nos puede ayudar, por un lado, a transitar esa experiencia de una mejor manera, pero además, de hecho, a resignificar esa experiencia y aprovecharla para desarrollar habilidades esenciales para la vida y para que un momento, un tratamiento que puede ser algo muy traumático, les pueda ayudar, de hecho, a crecer y a desarrollarse. Ok. Fantástico, Emiliana. Oye, pues nos estamos acercando al final de esta transmisión. Quisiera que nos dejaras con un mensaje para los líderes educativos especialmente, pero también para los docentes y posiblemente madres y padres de familia que nos están escuchando. Pero yo quisiera que fuéramos muy puntuales en este mensaje para los líderes educativos. ¿Qué tiene que hacer un director de escuela, un líder educativo, para que esto suceda en sus escuelas? Si no está sucediendo todavía, si no está realizando prácticas sistemáticas para ayudar que sus estudiantes se conozcan mejor a sí mismos, que construyan una identidad sana, que hagan todas estas cosas, que entrenen la atención, que hagan todas estas cosas de las que hemos hablado el día de hoy aquí. ¿Qué les dirías? ¿Cuál es tu mensaje, tu recomendación? Quizá, ¿cómo los invitarías a poner atención en este tipo de cosas? La primera invitación es a hacerlo nosotros mismos, ¿no? Como líderes educativos, realmente a comprometernos con este
camino de autoconocimiento que a veces parecería que es un lujo, ¿no? Que no nos da tiempo para ello. Pero realmente cuando nosotros empezamos a trabajar, por ejemplo, con la atención, nos volvemos más productivos. Nos podemos también sentir mejor. Entonces el tiempo empieza a rendir más. Realmente los invito a que puedan darse el tiempo para practicar ellos mismos entrenamientos de la atención y empezar a promoverlo también entre sus maestros, por ejemplo, entre los docentes, entre las personas interesadas. Quizá hay padres de familia también que están principalmente interesados en estos temas, e invitarlos para empezar a hacer como un movimiento donde se introduzca en la escuela de manera orgánica y hasta de manera gozosa, ¿no? Hacer pequeños retiros, pequeñas sesiones para que los adultos de la escuela puedan empezar realmente a abrazar e integrar en su vida estas técnicas. Porque en ese momento en que los adultos lo integramos, vemos la importante, vamos a encontrar los momentos de hacerlo con los estudiantes. Vamos a encontrar que justo es en ese momento donde hay tienen la energía altísima, ¿no? Pues es el momento perfecto para hacer esta práctica. Y como yo acabo de irme a este retirito o en la sesión que tuvimos con docentes, alguien introdujo una nueva práctica, me encantó, la voy a adaptar con mis estudiantes. Pero entonces realmente empieza con el liderazgo, ¿no? Con que podamos liderar desde el ejemplo. Parece fantástico. Emiliana Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segundo episodio del podcast Inteligencia Educativa, el podcast de Uno I. Es un honor tenerte con nosotros. Te agradecemos de todo corazón que hayas aceptado la invitación y que hayas compartido tu sabiduría con nosotros. El honor es mío. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, ¿puedes compartir con nosotros tus redes sociales? ¿Dónde puede la gente encontrarte a ti y encontrar Made for Joy? Claro que sí. La página de Made for Joy es madeforjoy.life. Mi correo electrónico también es emiliana@madeforjoy.life. Y me encuentran en Facebook, en LinkedIn y en Instagram como Emiliana Rodríguez o con el corto Emilianar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Podcast escuchas y la gente que nos está viendo en YouTube, muchísimas gracias. Recuerden que la próxima semana tendremos un episodio más con un invitado muy especial. Gracias. Hasta pronto.